Pueden sentarse, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Amén. Felicitamos a todas las madres en este día. Y el Señor les siga dando la paciencia y la sabiduría que les ha llegado hasta el día de hoy. Nos alegramos, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Que ya pues su madre o su mamá no está en el plano terrenal, pero está en los cielos. Recuérdela con mucho amor, recuérdela con mucha alegría. Dios nos ha permitido disfrutar de nuestras madres, que aunque tengamos 51 años todavía se creen que nos mandan. Y nos dicen lo que tenemos que hacer también. Eso no es así, es así. ¿Cuántos niños de 51 años hay aquí? Chani, levanta la mano. Mira, levanten la mano los de 51 que... Tony, levanta la mano, Frankie. Sí, tú también. Bueno, no tienes 51, pero está cerca. ¿Cómo es eso, joven? ¿Cómo es esa maestría contigo? Que no, que te quedas aquí, que estás cansado, que si no has dormido, que si... Un aplauso a ese modelo que el Señor ha usado. Fran, gracias. Hoy estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Pero este Evangelio de Juan, hermanos, recordemos que cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, tenemos que tener en nuestra mente que ya el escritor le está escribiendo, ¿verdad? El escritor le escribe, obviamente, a una comunidad que está ya reuniéndose en nombre de aquel que resucitó entre los muertos. Mira qué impacto tuvo Jesús en el judaísmo, que provocó no solamente que cambiase el día de reunirse, que era el día sábado, ahora se reúnen los domingos, el día de la resurrección. Por eso nosotros celebramos el domingo como el día de la resurrección del Señor. La historia, pues es la historia, pero es como la Navidad. Todo el mundo pelea que si no fue en diciembre, que Jesús nació. Mira, a mí no me importa si nació o no nació en diciembre. La cosa es que hay que celebrarlo. Y es con trompeta, con güiro, maraca, hay que celebrarlo como lo que somos. Amén. Entonces, este Jesús resucitado que hablamos el domingo pasado es un personaje histórico que transformó su sociedad. Nosotros lo hemos reconocido como el Mesías prometido, pero en ese primer siglo todavía habían algunos que escuchaban de Jesús, otros que lo habían visto resucitado y otros que habían escuchado de que han escuchado, de que han escuchado, de que lo vieron. O sea que cuando ellos empiezan a reunirse, esos primeros seguidores de Jesús, que fueron testigos, hermanos, oculares, vieron a Jesús. Pudimos hablar de ellos el domingo pasado. Pero es en este discurso que traemos hoy, ¿verdad? En la lectura del devocional, una revelación que ocurrió antes de la muerte de Jesús. Esto ocurre en el capítulo 10, por lo tanto, ya Jesús murió, resucitó, hablamos de eso, pero queremos hacer nota, como unos highlights, sobre los eventos en los cuales quizás ellos después, cuando Jesús resucitó y subió a los cielos, ellos se sentaron a recapitular en su mente. ¿Te acuerdas cuando los fariseos querían que Él les demostrara y les dijera, dinos de una vez si eres el Mesías? Y Jesús terminó la frase de aquella conversación diciéndole, el Padre y yo uno somos. O sea, que luego que Jesús resucitó, sube a los cielos, pero los discípulos y los seguidores de Jesús comienzan a traer a su memoria todos esos eventos donde ciertamente Jesucristo había afirmado que era el Mesías. Ser el Mesías implicaba que era el Salvador del mundo, pero también implicaba un puesto o tenía una connotación política. Y por eso Jesús evitaba que antes de que llegara su tiempo la gente lo reconociera como el Mesías. Curiosamente, la mujer samaritana de la que cantamos hoy
fue una de esas primeras personas y mujer que recibió la revelación de que Cristo, de que Jesús era el Cristo. Ve, trae a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos he tenido. Me parece que tú eres profeta. Dicen que cuando venga el Mesías nos dirá dónde vamos a adorar. Y Jesús le dice, te digo que ni en aquel monte ni en este, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no solamente Jesús le reveló a aquella samaritana que él era el Mesías, sino le estaba dando un discurso, un diálogo enriquecido con verdades del reino que ahora nosotros todavía estamos estudiando. Que todavía nosotros nos sentamos en ese diálogo de Jesús con la samaritana, una mujer despreciada, una mujer que ante la sociedad no tenía valor, pero Jesús le dio valor. Y recibió aquella revelación, no solamente de que él era el Cristo, sino de que ese Cristo iba a requerir no adoración en un templo, sino adoración en el corazón, en la mente y en el alma. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica que usted adora a Dios no con labios ni manos, sino con su alma, con su ser. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, y yo espero que sí, que le haya pasado alguna vez en su vida, de que usted tiene una necesidad inmensa de llegar a la casa de Dios. De aunque sea entrar por esa puerta y usted, aunque sea el corito de la viuda, como la viuda que dio lo que, aunque sea ese cantar. Porque hay veces que nuestro corazón no tiene deseos de cantar. Hay veces que la oración no sale. Hay veces que tú te sientas a orar y no te salen las palabras. Y usted desea estar un día en la casa del Señor. Por eso yo me alegro cuando viene esta hermana, se debe entrar por esa puerta con él al lado. Tuvimos un diálogo hace como 3 semanas por teléfono, ¿verdad? Y el deseo de ella estar en la casa del Señor. Y aquí está con nosotros. Así que, hermanos, es algo que cuando usted ha chocado con la cruz de Cristo, cuando usted ha chocado con la revelación de que Él nos ama a pesar de que nosotros mismos provocamos a veces situaciones, porque mira que nos gusta meternos en problemas, y aún así el Señor insiste en buscarnos, en amarnos, en allegarse a nosotros, cuando a veces nosotros nos levantamos y nos acostamos y ni gracia le damos al Señor. Pues entonces yo quiero llevarlos a ustedes a este pasaje que leímos, pero vamos a ir al contexto de este pasaje. Si usted busca Juan 10, versículo 1, vamos a buscarlo para que vayan conmigo y entiendan de lo que yo les voy a hablar en esta mañana. Miren, lo que Juan, iba a decir Juan Portalatí, lo que Edwin Portalatí, ya le puse el nombre evangelista y todo. Lo que nuestro hermano Edwin nos leyó es desde el versículo 22 en adelante. Y ese, lo que tiene la Reina Valera y algunas otras Biblias que le ponen subtítulos encima, dice, los judíos que rechazan a Jesús. Si usted puede abrir su Biblia, la puede tener en su falda, lo puede hacer, a mí no me molesta, puede tener su Biblia, su libretita, hacer anote. Hermano, eso a mí no me, al contrario. Pero si vamos desde arriba, desde el verso 1, Jesús, de ese capítulo 10, Jesús habla de la parábola del redil y luego habla de Jesús como el buen pastor. Curiosamente, ahí hay unos datos bien importantes que tenemos que señalar. El pastor es aquel que cuida ¿qué? Y si fuera pastor de vaca, pues pastor de vaca. Joven y Liz son pastores de gallina. Todavía tiene la gallina, ¿ve? Y el que tiene, no sé, otro tipo de animal que sea de corral así, caballo, pues usted pastorea, caballo, tiene bujo, pues bujo, no sé, usted los tiene que llevar a tomar agua, llevarlo y darle agua y comida. O sea que usted está en el cuidado usted está a cargo de que si ese animalito usted no le lleva a lugares de delicados pastos, quizás se muere de hambre porque no tiene quien lo lleve.
Y si usted tiene un caballo encerrado en una jaula y usted no le lleva agua ni le lleva alimento, ese pobre animal va a sufrir. Pues entonces, usted como pastor, ¿verdad? Usted está cuidando de ese ser. Entonces Jesucristo le dice que Él no solamente es un pastor. Él dice que Él es el buen pastor. Y quisiera señalar algunas cositas en ese versículo del 7 en adelante. Entonces volvió a Jesús a decirle: de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué Jesús está hablando de que Él es la puerta de las ovejas? Mira, la costumbre era que, digamos que aquí hay varios pastores de ovejas. Estoy yo, está Rob, está Liz, está Tony, Frankie, habemos 5 pastores de ovejas. Pero entonces, por la noche, todos metíamos las ovejas aquí. Pero entonces yo guardaba las mías acá. Joven guardaba las de él ahí, las de Elisa allá, las de Tony y Frankie. Cada uno tenía, aunque ellas se mezclaban, pero cuando el pastor decía, me voy, las ovejas reconocían la voz de ese pastor y seguían la voz de ese pastor. Entonces, Jesús dice que era la puerta. ¿Tú sabes por qué Él dice? En verso 1, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Porque en ese lugar donde teníamos todo ese montón de ovejas, no había una puerta literal. El pastor tenía que acostarse frente a la entrada de su grupo de ovejas. Por lo tanto, si llegaba algo a atacar a esas ovejas, ¿con quién tenía que encontrarse primero? Con el pastor. Y si el pastor era cobarde, salía cogiendo y dejaba las ovejas solas. Pero Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira qué espectacular. Entonces Jesucristo continúa diciéndole en el capítulo 10, verso 8: todos los que antes vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea que ya habían venido falsos cristos, ya habían venido personas, incluso yo creo que ahí les está tirando hasta a los fariseos y a los escribas. Han venido personas a engañarlos, pero ciertamente yo no vine a eso. Entonces, en verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Jesucristo les está diciendo en ese discurso que yo tengo mis ovejas, pero yo soy el que las cuido y las guardo. Amén, hermano. O sea, que al Dios a que tú le sirves no solamente murió en la cruz y resucitó, sino que te guarda también. Y está contigo. Y Él es la puerta de tu vida. Él está sentado justamente en la entrada de tu corazón. Ahora, ¿qué tú permites que pase por la entrada de tu corazón? ¿Movemos al pastor y dejamos que entre cualquier sabandija? ¿O dejamos que el pastor siga cuidando nuestro corazón y que Él sea el que diga lo que entra y lo que sale? Porque hay algunas cosas que el pastor permite, pero hay cosas que nosotros tenemos que dejar a mundo propio. Hay malas mañas que tenemos que soltar. Que si yo crecí así, pues a mí no me importa, si está mal, está mal, tiene que dejarlo. Eso es lo que te dice el Señor cuando nos choca con la palabra. No, yo me crié así y así me tienen que comer. Eso es altanería, hermano. Usted vaya humilde, Señor, ¿qué tienes que cambiar en mí? O enséñame qué yo tengo que cambiar. Porque a veces eres tú el que tienes que cambiar y no Dios te cambia. Porque Dios tiene que dejarte que tú también te des cuenta que eres cabeciduro. Señor, cámbiame. Entonces permitió que alguien te diera un corte de pastelillo y por poco te vaya el bomber. Y ese coraje que te dio, le hiciste una seña con una mano. Un número 1 hiciste. Le hiciste así. Ese. ¿Eso Dios lo va a cambiar en ti o eres tú que tienes que cambiar?
Les doy un ejemplo sencillo. Podemos dar otro más fuerte. Podemos dar otros ejemplos. Pero yo creo que con ese ejemplo sencillo basta. ¿O es que acaso el Señor va a estar sentado contigo al lado del cajón y cada vez que tú hagas te va a meter un soplamoco? No. Tú tienes que aprender a cambiar cosas en ti. Y si no sabes qué cambiar, Señor, muéstrame. Muéstrame que yo tengo que cambiar, porque yo quiero que tú seas el pastor de mi vida. Yo quiero que cada cosa que entra a mi corazón y cada cosa que salga de mi boca, tú seas el filtro, Señor. Mira qué cosa más espectacular. Estoy en el verso 9, hermano. Hoy es Día de la Madre, no voy a predicar mucho. Me dijeron que tengo 2 horas, así que, ¿por qué se ríen? No son 2 horas. Él cuidará nuestras entradas. El ladrón no viene. Mira este texto, este versículo. Muchas veces dicen que están hablando ahí de Satanás, el Señor los reprenda. Pero Jesús no está hablando ahí del enemigo. El verso dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso no está refiriéndose al enemigo, está refiriéndose a los falsos maestros. Jesús habla ahí y se refiere a los que quieren torcer el evangelio, a los que te quieren predicar, ven a Jesús y verá que se te van a acabar los problemas. Mire, mi hermano, esa es la mentira más grande del mundo. Usted va a seguir teniendo problemas, pero va a estar agendado de las faldetas de Cristo, como decía Carmen Cruz, para pasar por ese problema con la ayuda de Jesús. Prometemos un evangelio de embuste. Venga a Jesús, que Jesús te va a sanar. Hacemos promesas que ni usted mismo puede cumplir. ¿Qué sé yo si Jesús la va a sanar o no la va a sanar? Predicamos un evangelio de ven y Dios te acomoda como parte de sus panas en el reino. No es así. El evangelio, hermanos, es sencillo. Necesitas salvación, arrepiéntete de tus pecados y el Señor te perdona. Y cuando vayas a pasar por el valle de sombra de muerte, Él va a estar contigo. Él va a modelar tu carácter. Él va a modelar tu vida. Él te va a enseñar a ser como Él quiere que tú seas. No es que de la noche a la mañana ya los problemas, ay, acepté a Cristo, ya no tengo que pagar la luz. Usted sabe, hermano, quiero sacarme una yuca. Déjame secarme los ojos. Si yo estoy en mi casa, hermano, los días que más estoy en mi casa es cuando salgo de trabajar los lunes a las 8 de la mañana, que ya estoy espatado. Y estos últimos lunes he tenido que sentarme a estudiar porque tengo informes y trabajo, como este lunes que viene. Lo más que estoy en casa son 12 horas. Y me llegó un bill de 650 pesos. Y en casa lo único que está prendida es la nevera. Y se va a dar luz más que los billetes de 20 en mi cartera. ¿Cómo es posible? Pues tengo que pagarlo, hermano. Me dijeron, ¿tiene que pagarlo? Bueno, vamos a pagar. Le dije, voy a mi paso, ¿sabes? Voy a mi paso. Pero es una yuca que tenía Lucy. Tenía que sacármela. Ya, tú sabes qué es eso. Pero vamos por ir para abajo. Un día de esto coge el contador y le caigo batazo. Ay, no dije eso. No, cogen eso de la predicación. Eso no va. Eso no va. Yo lo dije. Mira, qué bonito es el Señor. Dice Jesús en el verso 12 que el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, o sea que ya le está diciendo que las ovejas tienen un dueño, pero hay otros que se quieren adueñar de esas ovejas. Por lo tanto, hermano, ¿quién es tu dueño? Si tu dueño es el Señor, tú vas a tener luchas, porque van a venir otros pastores. Miren, estoy hablando de pastores, no se piensen que tienen que predicar esto. Estoy hablando de ideas, conceptos, de doctrinas. Estoy hablando de falsos maestros que van a venir a seducirte el oído. Ustedes saben que yo me dijiste la yuca también el viernes, hermanos. Vengan a los estudios bíblicos. Estuvimos
hablando el viernes de cosas muy interesantes y todavía, hermanos, a esta fecha, ¿por qué hay que predicar a Cristo resucitado y la gracia? Porque todavía hay personas que piensan que por hacer algo van a ganarse la salvación. Mire, yo quiero decirle algo bien claro y que quede claro. No hay nada que nosotros hagamos que nos haga merecedores del reino de los cielos. Usted siempre, siempre, siempre vaya al ladrón de la cruz, aquel que murió arrepentido. Ese individuo no hizo ni primera comunión, él nunca diezmó, nunca ofrendó, solamente rindió su vida al que estaba muriendo por él allí en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia. Eso se llama, mira, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor nos perdona y nos recibe. Pues así es. Y Jesucristo le está diciendo, mira, las ovejas tienen unos dueños, ese dueño soy yo, pero van a venir a tratar de seducirte y van a venir a tratar de ponerte cosas en la cabeza. Pero vuelve y dice en el verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Recuerden lo que le dije al principio, que esto es mucho antes de que Jesucristo fuera crucificado y que ellos en ese primer siglo estaban recopilando toda esa información. Y yo me imagino ellos trayendo esta información. Yo recuerdo a Jesús que dijo ese día que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y mira qué cierto es que murió en la cruz. O sea que estamos pasando por un proceso de revelación. Estamos pasando por un proceso donde todavía estaban conociendo los misterios de la encarnación. Todavía en este siglo hay quien no lo entiende. Sencillo, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, porque no había hombre alguno que pagara el pecado de la humanidad. Oye, ¿tú ibas a pagar el pecado de la humanidad? No, solamente un Dios santo, sublime, se encarnó en Jesús. Hermano, quiero sembrar la zapata, hacer la zapata para lo que queremos discutir rapidito. Sé que quieren irse a celebrar el Día de las Madres. Dice, así yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También y Jesucristo estaba hablando de esas ovejas que era el pueblo de Israel. Y aquí en el verso 15 dice, tengo también otras ovejas, hermanos. Esas otras ovejas somos nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Javier, y aquí viene el verso 18, el que estábamos hablando el viernes. Lo mencionamos. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo entregó su vida, nadie lo mató, Él entregó, Él fue a la cruz y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, solo en ese momento, dice la palabra, expiró. Entonces, mira aquí, dice aquí, verso 19, entonces volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Hermanos, a ti no te han criticado porque eres cristiano. Ay, tú siempre con Dios y Dios y Dios. Tú siempre con Jesús, Jesús, Jesús. Tú siempre con la iglesia, la iglesia, la iglesia. Tú siempre. Hermano, a usted lo van a criticar. Cuando usted ponga a Dios en su vida como primera opción, lo van a criticar. Cuando Dios es lo más importante de su vida, lo van a criticar.
Porque la gente no ha chocado con esa revelación todavía. Muchos no han entendido el amor del Padre reflejado en el Hijo. Y cuando lo reconocemos, nos convertimos en ovejas de su redil, porque hemos escuchado su voz. Y yo pregunto en esta mañana, en esta tarde ya, ¿qué voces estamos escuchando como iglesia? ¿Seguimos escuchando la voz del buen pastor? ¿O seguimos escuchando la voz que nos habla a veces cuando estamos solos y nos dice, sigue haciendo las cosas como te da la gana, que vas bien? Créeme, esa voz también te habla. No le hagas caso a lo que dice. Olvídate de Jesús. Total, hermanos, esos pensamientos te van a llegar. Te van a llegar pensamientos que tú vas a decir, ¿vale la pena ser cristiano? Como decía en el drama. Claro que vale la pena seguir a Cristo. Claro que vale la pena seguir al Rey de Reyes. Claro que vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque esto es cuestión de vida o muerte. Ya es tiempo de que dejemos de predicar un evangelio acomodado y prediquemos un evangelio de vida o muerte. Porque esto es vida o muerte. Esto, si estás con Cristo, vas a tener vida eterna. Si no, no vas a tener vida eterna. Por lo menos con Él no. Y no es porque yo me lo invento, es porque ya mismo vamos a ver eso. Mira esto. Decían unos que tenía demonios, que qué era este, que decía. Otros decían, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de un ciego? O sea que la gente veía las señales de Jesús. Y tenían una lucha entre lo que escuchaban de los falsos maestros y lo que Jesús les estaba mostrando. Jesús les estaba mostrando el poder del reino, el poder de Dios en medio de ellos. Decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Todavía la gente en este siglo ve las cosas que Dios hace y hay quien duda del poder del Señor. Hay quien todavía tiene reparos para aceptar a Cristo. Hay quien todavía dice, no, yo lo dejo para cuando yo sea más viejito. ¿Sabes qué? Yo estaba hablando con mi sobrino. Bueno, él en realidad, él es sobrino de Amarili. Pero yo lo quiero más a él que la misma Amarili. Sí. Ese nene casi lo parí yo. Tony, ese nene es casi mi hijo. De hecho, es mi ahijado. Uno de mis 16 ahijados. Y yo le decía a Sergio, ¿sabes qué? Me envolví mucho tiempo cuidando a otras personas y no me preocupé por lo que Dios me mandó a hacer. Me envolví mucho haciendo en otras cosas y se me olvidó mi llamado. Y le dije, me arrepiento no haberlo hecho antes. Son palabras de un chamaco de 51 años. Y dije, me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo a gente ingrata. Yo le abrí mi corazón. Y me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo a gente que no agradece nada. Y yo le dije a él, hubiese dedicado ese tiempo a contestar mi llamado. Quizás suene duro lo que le estoy diciendo. Quizás usted puede decir, pero como el pastor dice que perdió el tiempo. Hermano, es la jerga, es como uno se expresa, ¿verdad? En realidad uno nunca pierde el tiempo en otras personas, pero es una forma de expresarlo. Porque hay veces que tú te enfuscas en otras cosas y no haces lo que Dios te mandó a hacer. Y eso lo discutimos mientras nos comíamos una pizza en Kill Lunch con un padrino de Sprite. Extra queso. Y yo se lo decía, en algún momento de nuestras vidas tenemos que responder a lo que el Señor nos manda hacer. Y tenemos que responder a que en su amor y en su misericordia Él nos pide que hagamos.
Por eso nuestra alianza tiene que ser la del Espíritu Santo y la del Señor, iglesia. No te dejes llevar por cuentos de camino ni por cantos de sirena. Escucha la voz de Jesucristo. Si tienes dudas, escucha la voz de Jesús. Si tienes ansiedad, escucha la voz de Jesús. Si te desespera a lo que estás viviendo, detente y escucha la voz del buen pastor. ¿Cómo no amar al Señor si todo lo que nos ha dado es bueno? ¿Sabe lo que pasa con la mayoría de la gente que no ha conocido a Cristo? Piensa que Cristo viene a restarle a su vida. Yo dialogo con muchos jóvenes a diario y muchos de ellos dicen, pero es que el Señor me llamó a hacer esto, pero es que yo quiero hacer otra cosa. Y yo, pues no hay problema, hazlo. En algún momento Dios te va a revelar. O sea, Dios no viene a quitarte, Dios viene a sumarte. Los sueños tuyos, entrégaselos al Señor y Él los va a usar. Él no quiere cambiar tus planes, quiere formar parte de ellos, como el buen pastor que desea hacer para nuestra vida. Y mucha gente no viene al Señor porque dice, no, porque es que, ay Dios. Entonces tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Y no han venido a Cristo y ya están echando de menos lo que tienen que dejar. Usted sabe que yo usted sabe que yo digo a veces cosas que después me regañan después por lo que digo. Pero usted sabe que el Señor te quitará lo que Él quiera quitarte. Lo que Él entienda que te va a hacer daño. Lo que Él entienda que va a entorpecer su propósito en ti. De ahí en fuera, hermano, no nos preocupemos, porque si el Señor me va a quitar o no me va a quitar, pero no has mirado lo que el Señor te ha dado hasta ahora. Entonces tú le hablas así a la gente y a veces choca. Tú le dices, no, es que el Señor no quiere quitarte nada. El Señor no te pide que tú entregues nada, porque esto no se trata de lo que tú vas a entregar. Esto se trata de lo que ya Él entregó por ti en la cruz del Calvario. Esto no se trata de cuánto tú amas al Señor. Esto se trata de cuánto el Señor te ama a ti. Nunca es de aquí para allá. Es cuánto Él nos da, cuánto Él nos ama. Y lo único que nos pide es que le demos nuestro corazón. Y continúo diciendo para terminar, hermanos. Estos judíos, ahora vamos a la lectura de hoy, estaban celebrando el Hanukkah. El Hanukkah para el tiempo de los macabeos, ahí es que está esa celebración. Venían a invadir, Judas Macabeo pelea, recupera el templo, restituye el culto, restituye todo, y ahí entonces se celebra y consagran el templo nuevamente, y ahí está la fiesta que estamos hablando aquí, para que lo tengan en mente. Yo quisiera enfocarme en el verso, cuando le preguntan a Jesús, en el verso 24. Mira, si tú eres el Cristo, avanza y dínoslo ya. Dínoslo. No nos perturbe más si eres el Cristo. Pero ellos querían saber de verdad si eres el Cristo para seguirle o para entorpecer los planes. Ellos pedían una señal, pedían algo, pero no era para adorarle. Era para ver en qué Jesús fallaba. Y Jesús no cayó en el jueguito. Solamente les dejó caer una bomba. En el verso 30. Ese verso 30, hermano, usted guárdelo ahí en su corazón. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo, al hablarle a aquella multitud que estaba allí, se reveló no como el Mesías, sino se reveló como el que contenía en su ser toda la deidad del Padre.
Porque yo puedo decirle a ustedes que aquí hay un plástico y agua. Pero esto es una sola cosa o son dos cosas. ¿Cuántas cosas hay aquí? Aquí hay plástico y hay agua. Pues hay dos cosas. Pero si yo quito el plástico y dejo solamente el agua, ¿usted va a ver otra cosa ahí? No. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo soy de la misma esencia del Padre. El Padre y yo uno somos. Hermano, ese es el pastor, ese es el buen pastor que dio su vida por ti y por mí. Ese es el pastor que la iglesia en este tiempo tiene que escuchar. Ese es el pastor que tú y yo tenemos que escuchar, hermano. Ese es el pastor que tiene que guiar nuestra vida. Ese es el pastor que tenemos que permitir que se acueste en la entrada de nuestro corazón. Ese es el pastor que debemos permitir que nos hable a nuestra vida. Que el Señor nos permita siempre reconocer la voz del buen pastor. Que el Señor nos permita siempre tener los oídos espirituales atentos a su voz. Que el Señor nos permita siempre reconocerlo como el pastor y Señor de nuestras vidas. Que no vino a quitarte, sino vino a sumarte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que esta palabra del buen pastor la guarden en su corazón. Que el buen pastor guíe nuestros pasos. Y rindamos de una vez y por todas nuestras vidas al Señor. No un 20, no un 30, no un 50, sino un 100%. Que cuando usted se levante, lo primero que usted le diga al Señor: Señor, gracias por este día. Dime en qué puedo ser útil para ti. Wow. Dios ha sido bueno. Inclinemos nuestros rostros, iglesia. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque una vez más nos recuerda que tú eres nuestro pastor. Que tú eres quien vela nuestro corazón. Que tú eres, Señor, ese pastor que su vida dio por nosotros. Padre, gracias porque hemos escuchado tu voz y somos parte de tus ovejas. Somos parte de tu pueblo. Permítenos tener siempre un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible a tu llamado. Permítenos siempre, Dios, caminar en pos de ti. Cierra nuestros oídos para lo que no es tuyo. Cierra nuestros oídos para las voces que vienen a perturbarnos, a quitarnos la paz y a decirnos que no, que nos rindamos. Cierra, Señor, nuestros oídos para lo que no es tuyo, pero ábrelos para tu voz, que podamos experimentar cosas nuevas contigo, que nos hables de madrugada, de noche, de día, que podamos sentir tu amor, cómo nos acaricias y cómo nos amas, aún a pesar de nosotros mismos. Gracias por la invitación que nos haces en esta mañana, de que de una vez y por todas nos decidamos a que tú seas nuestro buen pastor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.